de las dos organizadoras de esta noche. Por un lado, la Federación Latinoamericana, Federación de Latinoamericanos aquí en Bélgica, en Flandes, esta es su sede, y lo comparte con la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces. Pues muy bienvenidos, están en su casa, estamos para servirles. Cuando les podemos servir con algo, por favor, díganos. Yo me llamo Joep Oumen, soy coordinador de ENCOT y también voluntario de la Federación. Presento a mis colegas voluntarios de la Federación. Aquí atrás está Jorge Fanilla, Teresa Bernal, y al distancia está Beatriz Negretti. Tenemos, en primer lugar, dos invitados ilustres. A mi lado derecha, don Luis Elizondo Belden, encargado de asuntos jurídicos y temas globales de la Embajada de México ante la Unión Europea, ante Bélgica y Luxemburgo. A la izquierda, Ignacio González Merihuerta, consejero de la Embajada de Uruguay. Tenemos una colaboradora muy apreciada para todos ustedes que no hablan español, Fabienne Devis, que está andando, cuidando de nosotros para que haya buena interpretación de todo lo que se dice. Esto significa también que ella tiene que tomar su pausa, porque es un trabajo enorme hacer esto continuamente. Entonces, cada media hora tenemos una pequeña pausa para dejarle un descanso. Y en esas pausas vamos a escuchar al grupo AINI, que ha venido, es Manuel José, Chile y Perú, que nos van a presentar sus temas. Y Marco Bustamante, el camarógrafo, anda por ahí también, que con él vamos a hacer una pequeña filmación de todo lo que pasa esta noche y para ponerlo en internet, porque ya sabemos que mucha gente en todo el mundo estaría encantado de estar aquí esta noche porque le interesa este tema, pero no puede llegar aquí a Amberes, pero para ellos vamos a presentar esto en un formato más pequeño. Esta noche lo hemos organizado en lo que nosotros, como somos un poco influidos por la cultura andina, le llamamos un tinco espiritual. Un tinco es un baile que representa una pelea entre dos iguales. Y en Bolivia, Perú, verdaderamente se baila así, hasta se pelea así también. Siempre entre dos iguales, con árbitro y sin armas. Donde no se trata de herir el uno al otro, sobre todo se trata de sacarse las verdades y después seguir como hermanos. Este principio también queremos aplicar esta noche. Es un debate donde no se busca el conflicto, sino se busca enriquecernos mutua y colectivamente con las experiencias de cada uno. Y en esta pelea, en la arena esta noche, estamos con dos representantes de dos países que toman posiciones extremas. En primer lugar, geográficamente. Estábamos viendo si Latinoamérica fuera la figura de un gallo o una gallina que canta, México es su cabeza, y Uruguay, con todo el respeto, su bonito, pero donde saben los huevos. También con respecto a las políticas de drogas, toman posiciones bastante extremas, bastante opuestas. Y la guerra a las drogas, nosotros en esta ciudad hemos escuchado mucho estas palabras de nuestro alcalde, Bartolomé, que con ello se refiere a una política más dura, más represiva a los que consumen drogas y sobre todo con la política de dar multas de 70 euros por arriba a los que consumen en la vía pública. En Latinoamérica la guerra a las drogas es algo más impactante que eso.
No hay país latinoamericano que en los últimos 40 años no haya sido afectado de alguna manera por la violencia cruel de las bandas de narcotraficantes, por la influencia destruidora de la economía ilícita en la sociedad, por el daño colateral de las erradicaciones, las fumigaciones de cultivos y por la criminalización de barrios populares de ciudades grandes debido al hecho del microtráfico de drogas. En México, desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico en 2006, han muerto cerca de 100.000 ciudadanos. Eso es como 6 veces más que el número de civiles muertos en la guerra de Afganistán en la misma época. Decenas de miles de desaparecidos, entre ellos los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de 2014, seguramente han escuchado. Y sin embargo, a pesar de todo ello, el territorio mexicano, en gran parte, sigue siendo controlado por grupos criminales que se dedican tanto a la producción como a la exportación de marihuana, heroína y metanfetaminas, destinadas al mercado estadounidense. En Uruguay, el presidente José Mujica firmó una ley en diciembre de 2013 que legaliza el cultivo, la distribución y el consumo de cannabis. Y nosotros aquí en Bélgica nos gusta más utilizar el nombre cannabis porque es más correcto. El nombre marihuana en realidad es un término despectivo que han encontrado los norteamericanos para estigmatizar tanto a la marihuana o a la cannabis como a los mexicanos. Entonces, prefiero hablar del cannabis. Y tomó esa decisión en Uruguay en un intento de disminuir la población carcelaria y obtener más control de calidad sobre la sustancia. Es decir, Uruguay trató de instalar una alternativa legal tanto para los productores como para los consumidores, y de esa forma sabotear, evitar el mercado negro. Entonces, mientras que México se ha convertido en una de las frentes más sangrientas de esta guerra, Uruguay concluye que es mejor cambiar completamente de estrategia. Ahora, nuestra intención con esta noche es saber las lecciones que están aprendiendo estos dos países con estas dos estrategias, para ellos mismos, pero también para nosotros. Y es también porque en 3 meses, en abril de 2016, tendrá lugar en Nueva York una cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, justamente para hablar de este tema, el tema mundial, el problema mundial de las drogas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta noche? En primer lugar, vamos a dejar el campo a los dos de presentar sus experiencias en breve, de unos 10 minutos cada uno, para luego tener la pausa y volver con un debate que esperamos todos ustedes estarán queriendo participar también. Entonces, empezamos con la cabeza. Don Luis, adelante. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias a la Federación Latinoamericana, esta casa, y a INCOR por invitarnos a conversar de este tema que es tan importante para todos y que nos interesa tanto. Y espero que a lo largo de esta noche podemos conversar mucho, intercambiar ideas interesantes. Gracias a Fabián, si hablo demasiado rápido, me hace una señal.
Pues efectivamente estamos a menos de 100 días de una cita muy importante para la comunidad internacional, que es la sesión especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre drogas. Es una cita muy importante en la que nos permitirá, como comunidad internacional, reflexionar dónde andamos, ver los avances, los logros, pero sobre todo también, y es muy importante, reconocer que los avances son insuficientes. De mirarlo con una mirada fresca, crítica, abrir un debate amplio, plural, con insumos de la sociedad civil también, que puedan nutrir y que podamos efectuar los cambios importantes y necesarios que requiera el régimen internacional de las drogas. El problema mundial de las drogas se manifiesta de maneras muy diversas en el mundo y en distintos lugares se expresa de formas diferentes, creando distintas realidades. La geografía también es un factor, la ubicación, puntos de producción, el consumo, son factores muy diversos que generan distintas realidades y que generan también distintos efectos negativos. México enfrenta muchos desafíos en este ámbito y se reflejan en una realidad de muchas. Mirando hacia la UNGAS, quisiera irme un poquito más hacia atrás, en la anterior UNGAS, y el trabajo realizado por México y América Latina en la anterior UNGAS. En la anterior UNGAS, uno de los grandes logros, sobre todo impulsado de México, fue lograr internacionalmente que se reconozca que el consumo también tiene efectos negativos, que no solamente se trata de la producción. Internacionalmente, aquel entonces, el enfoque del sistema internacional era poner la presión sobre los países productores. Era una lógica de dividir el mundo entre productores y consumidores. Era que el mundo reconociera que este es un problema transnacional, este es un problema interconectado, que tiene múltiples facetas y que se manifiesta de diferentes formas, y por lo tanto se requiere un enfoque equilibrado que atienda tanto el consumo como la oferta, ¿no? La oferta y la demanda. Ese fue un paso muy importante y se logró reconocer internacionalmente que el problema de las drogas es una responsabilidad común y compartida. Ahora, en 2012, México, junto con Colombia y Guatemala, hacen un llamado a la comunidad internacional de la necesidad de celebrar una sesión especial, nuevamente en la Asamblea General de Naciones Unidas, la UNGAS, a la que estamos a menos de 100 días. Esta sesión ha sido convocada en gran parte con grandes esfuerzos por México para llegar a analizar el problema y buscar soluciones más integrales y mucho más humanas. A eso estamos trabajando y por eso también nos interesa mucho todos los insumos que nos puedan proveer la sociedad civil, organizaciones, ONGs, comunidades locales, para avanzar hacia una política internacional de drogas más humana, que coloque al ser humano en el centro de las políticas de drogas y no a la sustancia. Y para eso hemos estado trabajando muy duro, y también para cuestionar actuales esquemas, actuales respuestas, y trabajar para lograr un cambio más constructivo. De ahí que favorecemos un debate crítico, abierto, productivo, que nos permita intercambiar las experiencias de las diferentes regiones del mundo,
y en eso hemos estado. México no ve la UNGAS como una estación final, sino como un punto de transición importante en el camino hacia el 2019, donde se realizará una revisión a la estrategia internacional adoptada en 2009. El UNGAS es un paso importante. Ahora, como todo el mundo en todas las realidades, México pasa por momentos muy interesantes, de muchos cambios, donde el debate sobre las drogas, en particular el cannabis, está abierto y es un debate muy importante. Algunos de ustedes sabrán, ahora en octubre, no en noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó un fallo a un grupo de personas que reclamaban el derecho al consumo del cannabis. La Suprema Corte falló a favor, con solo un argumento de derechos humanos, un argumento del derecho a la libre determinación del ser humano, y eso ha generado un debate nacional muy importante. Por tanto, el tema específico del cannabis en México está bajo un debate muy importante. Lo estamos siguiendo con mucho interés. Quisiera también tocar brevemente, antes de terminar, y quizás luego poder intercambiar ideas, compartir 7 puntos que estará México tocando, promoviendo en esta próxima reunión internacional, porque, como he comentado, es un problema transnacional y que tiene efectos de un lado y de otro, ¿no? México busca promover respuestas más integrales, no solamente enfocarse en el consumo problemático, sino atender a fortalecer el tejido social, a colocar al ser humano, al individuo, en el centro de las políticas de drogas y no la sustancia. Buscamos ese cambio a nivel internacional, buscamos un cambio orientado a fortalecer el tejido social, centrado y entender el problema de las drogas como algo de salud y centrado desde la perspectiva de los derechos humanos. Queremos promover y privilegiar el tratamiento sobre la criminalización del consumo. No podemos partir de hipótesis de el consumo en sí como un acto criminal. Queremos promover el tratamiento sobre el consumo, la criminalización. Queremos trabajar también conjuntamente para que se atiendan todos los daños sociales, todo el impacto que tiene la cadena del fenómeno de la producción de drogas, y no solamente entender el problema de drogas como un problema de consumo, sino un problema mucho más amplio, que implica también tráfico, que implica producción, que también puede incluir factores de exclusión, de falta de desarrollo, faltas de oportunidades. Y por lo tanto queremos enfocar o lograr un enfoque internacional más orientado a la prevención, más equilibrado, más integral, más humano, y no solamente enfocado en una parte de esta larga cadena. Queremos promoverle la garantía de acceso, de mejor acceso a sustancias controladas para fines médicos y fines científicos. Estamos promoviendo también alternativas al encarcelamiento, fortalecer servicios de tratamiento, de prevención, de educación, de rehabilitación, disminuir penas o la proporcionalidad de las penas. México está en contra de la pena de muerte en cualquier caso. Queremos mover la comunidad internacional para que rechace la pena de muerte con cualquier delito vinculado con las drogas, como un paso previo
a abolir por completo y en cualquier tipo de crimen la aplicación de la pena de muerte, en cualquier tipo de crimen. Queremos eliminar cualquier delito vinculado con las drogas, con eso como un paso intermedio a este objetivo final. Como comenté también, generar medidas y privilegiar la proporcionalidad en las penas. Muchas veces se encarcelan a personas por el solo hecho de consumir o de portar una pequeña cantidad. Queremos políticas y eso a su vez genera mayor exclusión, lastima el tejido social, lastima familias se pueden quedar sin un padre, sin una madre, sin un hermano, por algún delito vinculado con las drogas, algún delito menor. Desde luego eso no significa tolerar crímenes de violencia vinculados, porque queremos también trabajar fuertemente, hacer un frente común ante el crimen organizado en todo el espectro, trabajar duramente internacionalmente para combatir las operaciones financieras de organizaciones criminales. Muy recientemente México capturó uno de los delincuentes más buscados en el mundo, quizás ustedes leyeron en las noticias. Habla de la presencia, de la fuerza de las instituciones para hacer justicia y detener a individuos muy poderosos. No hay que olvidar que el mercado de drogas es un mercado enorme. Solo el mercado en Estados Unidos es de 125,000 millones de dólares. Pueden imaginar la cantidad de dinero que puede generar este comercio ilícito y el poder que da a estas organizaciones criminales multinacionales del crimen y las capacidades que pueden llegar a adquirir. Por lo tanto, es un desafío amplio, de múltiples dimensiones, y que queremos traer al debate internacional para generar un régimen internacional de las drogas más justo, más humano. Ya para terminar, quiero agradecer también este espacio porque estos intercambios siempre son muy oportunos, y también escuchar de ustedes un poco sus experiencias, su visión, y desde luego también con todo gusto poder seguir platicando, conversando más de México, porque hay también a veces muchas ideas que se interpretan. Trabajamos muy bien también con Uruguay en foros internacionales. Hasta cierto punto no me veo como un extremo de dos visiones, sino más bien estamos en distintos puntos geográficos atendiendo realidades quizás un poco diferentes, pero trabajando juntos para generar un régimen mucho más justo, humano. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Y sin perder más tiempo, vamos a dar la palabra a Ignacio Rosales de Uruguay. Gracias, Gil. Muchas gracias a la Federación Latinoamericana también por la invitación, a ENCOR. Gracias por el trabajo de traducción, también de interpretación. Yo lo que voy a hacer va a ser una presentación de, digamos, un poco el contexto general de cómo Uruguay usaba el fenómeno de las drogas, las motivaciones para la ley 19.172, que fue la que aprobó la producción o la creación del mercado de cannabis en el Uruguay. Posteriormente voy a hablar un poco de las acciones que se han llevado a cabo, y por último decir un poco qué es lo que está funcionando de esa ley, qué es lo que no está aún
que es lo que aún no fue implementado. Latinoamérica geográficamente es inmenso. Es una región que comprende, si se quiere, varios subcontinentes, Sudamérica, América Central y América del Norte también. Entonces, si bien hay muchas similitudes y se habla muchas veces de América Latina como un solo continente, hay diferencias históricas, culturales, sociales, y capaz que ustedes no se den cuenta, pero Luis y yo tenemos distintos acentos al hablar español. Y bueno, y también eso un poco repercute sobre las políticas de drogas, o sea, y sobre las políticas en general de todo. O sea, cada país encuentra sus soluciones de diferente manera con arreglo a sus realidades nacionales. En el caso de Uruguay, es un país muy particular, digamos, en lo que es América Latina. Es un país pequeño, ¿no? O sea, si bien es 6 veces más grande que Bélgica, para los términos y los tamaños de América Latina, es un país relativamente pequeño. Yo no sé, salvo los uruguayos acá, no sé si ustedes saben cuál es la población del Uruguay. ¿Alguien que sepa la población del Uruguay? No, somos 3,5 millones. O sea, hoy venía hablando con Luis, que él decíamos un poco en broma que la población del Uruguay es como un barrio de la Ciudad de México. Entonces, eso también ayuda un poco a dimensionar lo que son las características de cada país en América Latina. Claro, nosotros cuando hablamos de una posible solución al problema mundial de las drogas, históricamente hemos hablado y hemos asumido a nivel global de que la solución era un mundo sin drogas. Y así fue expuesto digamos, en las convenciones internacionales, en particular la convención del año 61, que hablan sobre erradicar ciertas prácticas durante ciertos años y eliminar la producción, el cultivo, demás de ciertos tipos de cultivos justamente. La UNGAS, la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas a la que hacía referencia Luis del año 98, tenía como logo un mundo libre de drogas en 10 años. Que estamos en el año 2016 y no hemos alcanzado eso. Entonces, frente a esa realidad y viendo que las propuestas o la forma de tratar de combatir el problema mundial de las drogas no ha alcanzado los resultados esperados, entonces es que, digamos, buscamos métodos alternativos para alcanzar ese fin, que tampoco necesariamente queremos decir de que vamos a vivir en un mundo libre de drogas. Ese no es el fin último tampoco, porque eso hay que reconocerlo. Digamos que el alcohol es una droga, el tabaco es una droga, tanto como la marihuana o el cannabis. Entonces, digamos que ese es el contexto en general. Tenemos esta situación, no hemos logrado eliminar las drogas, entonces trabajemos de una manera en que podamos vivir o convivir con ellas de una manera con arreglo a los derechos humanos, que permita, digamos, el desenvolvimiento y el desarrollo también de nuestras sociedades. En particular, cuando se aprobó la ley de producción o de creación del mercado de cannabis en Uruguay, digamos que inicialmente estaba dentro de un paquete de medidas vinculados a reforzar la seguridad en el país. Porque había habido un aumento en la criminalidad y en las muertes vinculadas al tráfico de drogas, que si bien en números pequeños, digamos, para un país tan chico como Uruguay, digamos que generaban un ruido importante.
Entonces, digamos que una de las principales motivaciones fue esa, o sea, la de regular el mercado de cannabis, cosa de poder quitarle el mercado de cannabis a las organizaciones criminales y de esa manera reducir o acrecentar la seguridad en el país. También, como lo mencionó Liu, el tema de mejorar la salud. O sea, ayer vi una encuesta a unos estudiantes universitarios que se hizo el año pasado en el Uruguay, que reveló un dato muy interesante, que donde dice que de los estudiantes universitarios que consumen cannabis, el 92.4% no conocen el nivel de THC de lo que están consumiendo, lo cual es un número enorme, porque digamos que si ustedes están consumiendo alcohol o cerveza, tienen bastante claro cuál es el nivel de alcohol de lo que están consumiendo. Ustedes no están consumiendo algo que no saben qué es lo que tienen. Y entonces también eso hace lo que es el control de calidad de qué es lo que se está consumiendo, o sea, hacer un consumo consciente de una sustancia. Y por último también, yo no sé si ustedes lo sabían, pero el Uruguay desde el año 1974, descriminalizó lo que es la posesión y el consumo de drogas, de todas las drogas. Muchas veces cuando se habla de Portugal, digamos que lo hizo en el año 2000, para nosotros es algo que sucedió hace más de 40 años, o sea, no es ninguna novedad para nosotros. Y la posesión de drogas en el Uruguay siempre estuvo limitada para el consumo personal, que nunca se establecieron límites fijos, salvo ahora en la nueva ley en particular para el cannabis, pero nunca se habían establecido límites fijos, sino que queda a discrecionalidad del juez en cada caso. Entonces, digamos que como le dije antes, el consumo y la posesión estaba descriminalizado, entonces nosotros ahí teníamos un problema. Nosotros tenemos descriminalizada una sustancia donde consumirla es legal, poseerla también en ciertas cantidades para consumo personal, pero ¿cómo esas personas accedían a esa sustancia? Obviamente que de manera ilegal. Entonces ahí nosotros vemos una incongruencia en donde decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer de que esas personas accedan a esa sustancia de manera también legal y no exponerlas a narcotraficantes, a los dealers, digamos, y exponerlos también a otras sustancias? Y entonces en ese sentido también tomamos como ejemplo un poco lo que es el modelo de Holanda en cuanto a la separación de mercados, o sea, intentar separar, si bien nosotros no lo mencionamos, separar lo que es, digamos, el cannabis por un lado de otras drogas. Entonces con eso logramos de alguna manera de que esas personas no se expongan a esas otras sustancias o a esas otras situaciones que pueden estar viciadas de criminalidad. Entonces esas fueron principalmente las motivaciones para que el gobierno anterior haya aprobado esta ley. También una cosa que mencionaba recién, que es el tema del alcohol. El cannabis es la tercera droga más consumida en el Uruguay, después del tabaco y el alcohol. El tabaco y el alcohol son drogas legales, pero aún así generan un daño mucho mayor de lo que genera el cannabis en nuestra sociedad, y creo que en general en todas las sociedades en el mundo podemos hablar. Sin embargo, esas drogas son legales y el cannabis no lo es. Nosotros no creemos que el cannabis sea una sustancia inocua, o sea, que no haga daño, pero sí entendemos que el mejor tratamiento es contar con un mercado regulado y controlado por el Estado, donde el Estado participe de la producción y el control de calidad de esa sustancia. Que, como dijimos, hoy en día las personas que consumen, la 92,4% no saben qué grado de THC tiene ese cannabis que están consumiendo, entre los universitarios. Entonces, la ley que se aprobó en el Uruguay es una ley compleja que toca varios puntos, donde
pero principalmente que creo que para lo que nos citaron acá es más que nada para hablar del consumo recreativo del cannabis. Entonces esa ley abre 3 vías para el acceso al cannabis de los ciudadanos uruguayos. Este es un dato importante, que únicamente aquellas personas que puedan acceder al cannabis son ciudadanos uruguayos, o que puedan registrarse para acceder al cannabis legalmente, tienen que ser ciudadanos uruguayos, con lo cual se excluye de alguna manera esa posibilidad del turismo canábico. Entonces hay 3 vías. Una es el autocultivo, en donde la persona se tiene que registrar para, digamos, estar de acuerdo a la ley, para tener un máximo de 6 plantas hembras de cannabis. Después los clubes canábicos, en donde pueden ser clubes, son clubes de membresía, en donde pueden, con un mínimo de 15, 45, máximo 45 personas, crear una asociación civil, formalmente crearla, para que los socios de esa asociación puedan recibir, digamos, el cannabis que se cultiva de esas plantas, el producto, digamos. Y después, por último, la venta en farmacias de cannabis, que de acuerdo a lo establecido en el decreto reglamentario de esta ley, las personas pueden adquirir hasta 10 gramos semanales de cannabis. En las farmacias 40 gramos al mes. Entonces digamos que esos son los 3 canales por los cuales las personas, los ciudadanos uruguayos, pueden acceder al cannabis. Entonces, como dijimos, ¿cuáles los objetivos de esta ley? Son, bueno, tratar de quitarle el mercado de cannabis al narcotráfico, de esa manera reduciendo el mercado ilegal. También un tema importante es el tema de, como dijimos anteriormente, o sea, el cannabis no es una sustancia inocua, o sea, entonces lo ideal es, entre varias otras cosas, es reducir el consumo, sobre todo trabajando en el consumo problemático de cannabis. Entonces es importante también, como parte de esta ley, el tema educativo, el tema de prevención, de tratar de educar lo mayormente posible a la población de lo que contiene esa sustancia. Entonces, ¿qué está funcionando al día de hoy? La ley fue aprobada en diciembre del 2013 y ha sido un proceso largo. Estamos en enero del 2016 y al momento lo que está funcionando efectivamente es el autocultivo, o sea, las personas que deseen cultivar su cannabis en su casa pueden hacerlo. Los clubes canábicos también, por los cuales un conjunto de personas formando una asociación civil pueden tener una X cantidad de plantas, creo que el máximo son 99 plantas, pero eso es proporcional a la cantidad de socios. ¿Y qué es lo que aún no fue implementado? Que es la venta en farmacias, digamos, o sea, es la venta al por menor. Que la forma esa en la cual se va a poner en práctica es: el Estado tiene unos terrenos que los va a ceder a empresas que ahora, en el mes de octubre, si no me equivoco, otorgó las licencias a 2 empresas para que esas compañías produzcan el cannabis. Entonces lo van a hacer en esos terrenos del Estado, y después ese cannabis va a ser distribuido a las farmacias que así lo deseen participar de su venta. Para comprar, esas personas van a tener que estar registradas, simplemente dando sus datos. Obviamente que ese registro es considerado por el Estado uruguayo como información sensible. No se va a dar difusión de ese registro, o sea, los datos de esas personas van a estar protegidos bajo responsabilidad del Estado. Pero todavía no se ha llegado a este punto. Como dije, en octubre del año pasado se otorgaron las licencias para la producción del cannabis, y se estima que en algún momento de este año pueda ya comenzar a venderse en las farmacias.
Toqué el tema un poco del turismo canábico, y entonces en ese sentido una de las cosas que ha realizado el Uruguay es tratar de asegurarle a los países vecinos de que no van a venir turistas para consumir cannabis. Y esto está salvaguardado por lo que es la necesidad de registro para adquirir legalmente la sustancia. Siendo que Uruguay, como dije anteriormente, es un país chico, si bien tiene una prevalencia digamos, media alta de consumo de cannabis, no va a ser una producción excesiva. La producción va a estar regulada según las necesidades, con lo cual todo el sobrante y además va a tener una huella genética de ese cannabis que se va a producir, que va a permitir identificarlo genéticamente. Entonces no se va a producir en exceso, y el exceso que exista, digamos que el IRCA, que es el instituto que regula para el control del cannabis, va a disponer, como entienda, de ese sobrante. Entonces tampoco es que Uruguay va a ser un país donde se va a producir una gran cantidad de cannabis que puede ser llevado a otros países vecinos. Por tanto, también eso ha sido algo muy importante y que ha asegurado, digamos, a los países vecinos de Uruguay, Brasil, Argentina, de que Uruguay no va a ser una fuente de producción de cannabis. Eso en cuanto a la ley. Después, un poco volviendo al tema que hablaba Luis, sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a ser en abril de este año. Digamos que la convocatoria, digamos, para analizar cómo se ha venido desarrollando a nivel global la lucha contra las drogas. Uruguay no busca expandir o exportar su modelo. Nosotros creemos que este es un modelo bueno para el Uruguay por las características del país, como lo dije anteriormente, o sea, que cada país y cada nación trata su tema como puede, de acuerdo a sus realidades nacionales, a su historia, a su cultura. Creemos que si bien históricamente han tenido una interpretación muy previsionista y represiva, creemos que hoy en día ya ese consenso no existe más, que nosotros nos enfocamos principalmente no solo en las convenciones sino también en los tratados de derechos humanos, que hay que interpretarlos conjuntamente a las convenciones sobre drogas. Y también cuando hablamos de las convenciones sobre drogas, enfocarnos principalmente en lo que es el fin último de las convenciones de drogas, que son la salud y el bienestar de la humanidad. Entonces, en ese sentido hemos estado trabajando y bueno, continuaremos haciéndolo para la próxima ONG. Muchas gracias. Gracias. Estas fueron las presentaciones muy claras. Ya yo he escuchado algunas cosas que van a poder discutirse, pero primero vamos a dar un poco de descanso a la familia. Y vamos a pedir al grupo AINI de presentarnos algunos temas, mientras nosotros tenemos la posibilidad de lubricar las gargantas, sobre todo ustedes, con agua nomás o drogas legales. Queríamos asegurar de que la han visto. Es una parte de una entrevista que se hizo a base de preguntas de un actor norteamericano, Sean Penn, a Joaquín Guzmán, uno de los más grandes narcotraficantes que México ha conocido ahora, el Chapo, que momentos después, unos días después o semanas después de esta entrevista que se grabó, fue capturado y en este momento está otra vez en un cárcel de alta seguridad. Muy bonita.
y la presión pues para mí es normal porque tengo algunos años que he andado operándome en ciertas ciudades y no siento algo que me lastime de mi salud ni mi mente, me siento bien. Oye, estoy pero es una normalidad que es una cosa como esta. De otra forma, bueno, eso es una realidad que la droga del fluir. Desgraciadamente, como les comento, por donde yo me crié, pues, no había otra manera ni hay de sobrevivir y pues no había otro camino como cómo llevar a cabo nuestra economía para poder vivir. ¿Usted cree que usted es su padre? No es falso, porque el día que yo no exista, no va a mermar lo que es nada, el tráfico de drogas. Eso es fácil. Cuando usted no ha estado libre, que ha pasado un año de peligro, que se bajara, que saliera, pues, para lo que yo veo y sé es que todo es igual. No ha mermado, no ha subido. Y la violencia que incluye mucho a esta sociedad, pues, en parte, pues, es porque ya algunas personas ya crecen con problemas y ya alguna envidia o alguna información que den en contra de la persona, eso es lo que crea violencia. ¿Usted se considera un violencia? No, señor. Usted busca que no haya violencia, o sea, busca evitar la violencia con todo. Solo se deja la violencia. Pues si yo lo quiero es defenderme, nada más, pero que yo ande buscando problemas, jamás. Luego, cuando ve que la persona no funciona en México, ¿qué es lo que pasa en México? ¿Cómo soy para de México? Bueno, pues la es una cultura que viene de los antepasados y no nomás en México, esto es a nivel mundial. Considera que sociedad, usted forma parte de un cartel. No, señor. Está con muchos problemas técnicos, pero espero que lo hayan podido sacar lo más importante, ¿no? El hecho de que les mostramos este video es para introducir más bien este tema de que si personas como el Chapo y hay varios otros, no solamente en México, se sienten con tanta tranquilidad, tanta casi indiferencia, ¿no? Su modo de vida, su forma de actuar es completamente están actuando en un estado de impunidad, ¿no? Surge la pregunta si uno quiere ser un estado de derecho, una democracia y no un estado policial, ¿cómo puede jamás ganar la guerra a este tipo de personas? No por su personalidad, sino porque son personas que aprovechan del fenómeno de que, por un lado,
hay una demanda alta y permanente de drogas, donde hay gente dispuesta a pagar altas sumas para drogas aún de mala calidad. Y por otro lado, hay un continente donde jamás faltan personas jóvenes que están dispuestos de arriesgar su vida, su libertad, a ganarse unos pesos. Entonces, que surge la pregunta si son las leyes, si es la legislación eficiente, jamás va a ser eficiente como para poner una solución a eso. Y con respecto a UNGAS, surge la pregunta que ahora que 5 estados de los mismos Estados Unidos que han exportado este modelo de prohibición universal, que ha sido décadas el policía del mundo que iba a ver si todos los países cumplían con la prohibición, en ese mismo país ahora están empezando a legalizar la cannabis, ¿no? 5 estados, en el mismo Washington, D.C., ahora es libre el cultivo de marihuana, de cannabis. Que no sería lógico que Latinoamérica se junta para decir, oye, nosotros pagamos el precio de esta política, mucho más que ustedes. No sería lógica pedir ahora una revisión del fondo, de la base fundamental de la legislación de drogas, que es la prohibición. Esa es la pregunta a ustedes dos. Y por favor, si pueden tomar entre 3 y 5 minutos para dejar después el espacio a las gentes de comentar o de poner sus preguntas, y también por favor corto para que podamos todo ubicarlo en una media hora para después Fabián se descanse otra vez. Gracias. Como un poco lo comenté cuando hice la presentación, las condiciones son lo que son producto de su época. No sé si está el micrófono. Del año 72 y otra del año 88. Naturalmente que hoy en día se puede observar que muchos países no comparten la interpretación que se ha hecho históricamente de esas convenciones, que como le dije anteriormente, había sido más bien de corte represivo, prohibicionista. Nosotros hoy en día, cuando interpretamos las convenciones, las interpretamos de manera flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere decir básicamente que creemos que, fijándonos en el fin último de las convenciones, que son la salud y el bienestar de la humanidad, y sumado a ello la interpretación conjunta con los tratados de derechos humanos, creemos que eso nos da un margen suficiente para aplicar políticas distintas como lo estamos haciendo ahora. Creemos que hoy en día una modificación de las convenciones, digamos que si bien se habla mucho, no está sobre la mesa. Uruguay hoy en día no propone modificar las convenciones. Como dije antes, creemos que con la flexibilidad de la interpretación que le damos es suficiente hoy en día como para poder trabajar dentro de ellas y proponer políticas alternativas. Nosotros no somos los únicos en que vemos una interpretación flexible de las convenciones. La Unión Europea ha manifestado en diversos foros internacionales de tener una visión flexible también de las convenciones. Estados Unidos también lo ha hecho, muchos países latinoamericanos también lo han hecho. Entonces creemos que por el momento nosotros estamos bien como estamos. Si bien todo documento, todo tratado internacional puede ser perfectible, todas las leyes
digamos, toda normativa es eventualmente perfectible. Creemos de que a pesar de eso tenemos suficiente margen de maniobra como para probar, experimentar alternativas nuevas como las que estamos haciendo en Uruguay hoy en día. Gracias. Gracias. El espíritu de las convenciones que justo está comentando Ignacio es el bienestar del ser humano y de sus comunidades. Es justo lo que está reclamando México, al llamar a estaungas y a cuestionar modelos centrados en políticas punitivas, centrados en políticas centradas en procuración de justicia, para buscar respuestas más integrales, más humanas, centradas en derechos humanos, en salud pública. Ese es el llamado que estamos haciendo y esa es la razón por la cual es bien importante esta próxima cita en Naciones Unidas. Por otro lado, quisiera hacer un paréntesis y comentar o hacer referencia un poco a la introducción y algunos comentarios. No comparto la caracterización quizás un poco simplificada de la manera en que ha descrito México. Ciertamente hay desafíos, pero el país es mucho más de la caracterización tan reducida o simple que se ha puesto. Anuncio algunos desafíos y algunas condiciones. Por ejemplo, imagínense una línea de aquí de Amberes al Cairo, Egipto. Esa es la distancia de la frontera que compartimos con Estados Unidos, el mercado más grande de drogas del mundo. Ese es el tamaño del desafío para controlar un paso que viene droga, sustancias que también cruzan Centroamérica, que están muy golpeados por este fenómeno transnacional. Este fenómeno no se puede reducir y solucionar encajonado en un solo estado. Es la interconexión de muchos fenómenos y donde la geografía juega un papel. Del otro lado también compartimos la frontera con uno de los productores de armas más grandes del mundo. Hay cerca de 7,000 armerías a lo largo de toda la frontera. Eso es más o menos 2 armerías por cada kilómetro de la frontera. Los desafíos son enormes. México es un país muy vibrante, enorme, creciendo, pujante, joven. Simplemente para darles una idea, el año pasado recibimos más de 31 millones de turistas extranjeros. Eso es recibir 3 veces, más o menos 3 veces la población de Bélgica, de visitantes al país. Un país que está creciendo mucho, muy dinámico, exporta, produce muchísimos bienes, exporta casi todo lo que exporta junto a América Latina. Entonces es una dinámica mucho más amplia que no se puede solo reducir a eso. Por otro lado, hoy por hoy la tasa de homicidios en México está ligeramente por debajo, o está en el promedio de lo que es América Latina. Eso habla también de cómo está ubicado el país. Hemos logrado disminuir la violencia en muchos lugares, en muchas zonas, sobre todo en la parte norte. Aún así continúan enormes desafíos con los que estamos respondiendo de manera integral. No solamente a base de trabajo policial, inteligencia, sino prevención. El desarrollo es fundamental. Por eso también estamos trabajando duro en integrar las respuestas que se dan a estos problemas, como el problema de las drogas, en la Agenda de Desarrollo 2030, que es la agenda global de desarrollo socioeconómico del planeta, donde jugamos un papel muy importante y vinculamos este problema. Vemos el problema de las drogas como un desafío para el desarrollo en sí, donde tenemos que atender todas las causas subyacentes que tiene el problema, atendiendo a la exclusión social, atendiendo oportunidades, prevención en los jóvenes, educación. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo muy amplio, muy grande,
donde tenemos una realidad desde luego desafiante, pero estamos seguros que vamos a lograr construir e influir en la construcción de un régimen internacional más justo y más humano, y es lo que estamos trabajando. Gracias. No sé si es realmente una respuesta de los dos a la pregunta, pero a ustedes ahora de tratar de reflexionar o tratar de buscar un poco más claridad de ambos representantes. ¿Hay alguien que le gustaría hacer una pregunta? Si me permite, hay un aspecto que todavía no lo han tocado ustedes, el aspecto de que hay una cantidad de gente en Latinoamérica, no me refiero solo a dos países, México y Uruguay, pero en toda Latinoamérica hay millones y millones de gente que no tienen trabajo, que les quitamos toda la dignidad porque no tienen el trabajo, y es una forma de ganarse el dinero, es decir, no los podemos culpar porque si ahí pueden ganar dinero y no tienen otra posibilidad. Y después otra cosa, vimos todo lo que está haciendo las convenciones y todo contra las drogas, ahora legalizando un poco. No es eso el mismo cuadro que hemos tenido con el alcohol en Estados Unidos. Prohibición de alcohol, el contrabando, las grandes bandas criminales que había, Al Capone y todo eso, que vivían del contrabando de alcohol, lo que pasa ahora con las drogas. Entonces, en realidad estamos haciendo lo mismo y sabemos de la historia de lo que ha pasado. Entonces me pregunto por qué esas dificultades son de liberalizar y sacar de la criminalidad, y no solo sacarle el viento de las velas a los que venden, porque si tú puedes ir a la farmacia a comprar drogas a un precio normal, entonces todo ese contrabando, toda esa cantidad de dinero que se gana hoy, no se gana nada más. Es decir, entonces le saca uno todo el viento de las velas a los que venden y trafican las drogas. Yo sé que el problema es más complejo, pero son puntos que hay que mencionarlos, creo. Ja. Muy bien. Aansluitend bij wat meneer daar juist gezegd heeft, zou ik willen zeggen van, is het niet mogelijk om überhaupt te veranderen van paradigma in de wereld? Want als je nagaat wat er gebeurt, is dat de Amerikanen die voor elk probleem dat ze hebben een oorlog beginnen, de wereld meegesleurd hebben in een oorlog waar iedereen tegenwoordig van zegt, die klopt niet meer. Want wat de wetenschap omstoont, wordt weggeveegd door de politiek. Er wordt geen rekening gehouden met de resultaten. En als we in plaats van een oorlog te voeren bewust op vrede ons zouden toespitsen, zouden we misschien met veel betere resultaten kunnen uitpakken. Mijn vraag vanavond is van, is er in een van de twee landen waar de twee heren vandaan komen een kern van bewustzijn dat misschien in plaats van met deze oorlog door te gaan, het beantwoorden van het hele probleem met een vredesinitiatief een uitweg zou kunnen vormen? Ja? Dat was het. Dat was een vraag. Sorry. Manu? Ja, ik in Nederlands of Engels, ik weet niet of dat jullie... Ja, Nederlands. Aangeven ook wat dat de twee heren hier aangeven. Ik denk dat wij met een heel ander bewustzijn werken dan dat er in de Latijns-Amerikaanse landen aan de gang is. Wat dat ik eigenlijk wou vragen is of er in aanleiding van de wetsbeslissingen, of er ook al onderzoek is naar toename of afname van grote inbreuken of zwaardere criminele feiten. En dus in plaats van de drugs wordt nu gelegaliseerd of gedecriminaliseerd, is er dan ook een afname in zware criminele feiten. Is er ook een afname in het andere druggebruik. Worden er ook onderzoeken gedaan naar de sociale impact. Zoals dat eigenlijk afgelopen jaar in Amerika is uitgebleken, dat de staten voor zich ook gaan uitzoeken wat is het effect van de legalisatie en de verkoop van cannabis over de toonbank en voor de staat.
maar ik merkte bij de heer van Uruguay al meteen eigenlijk een kenmerk van cannabisgebruikers. Wij willen andere mensen niet lastigvallen. Dus in Uruguay geven ze al op dat wij hebben een systeem dat werkt. Wij gaan dat niet opdringen aan andere mensen, maar wij willen ook niet dat andere mensen drugstoerisme of drugstoeristen gaan aanvoeren. Averechts effect van wat men in Nederland heeft gemerkt, bij het invoeren van de wietpas zijn de lokale ondernemingen daar ook eigenlijk harder onder aan het lijden dan dat men had gehoopt in de politiek. Sorry, het laatste. Het laatste, door in Nederland sinds het invoeren van de wietpas en dat aan de grensstreek de coffeeshops niet meer toegankelijk zijn voor de drugstoeristen, heeft ook geleid tot een afname in lokale ondernemingen die ook merken dat hun inkomsten aan het zakken zijn. Dus er wordt wel onderzoek gedaan naar de effecten, zowel positief als negatief. In Nederland met de wietpas, bijvoorbeeld in Amerika de inkomsten die de staat nu genereert. En natuurlijk bij Uruguay de vraag, is er ook al onderzocht wat de effecten zijn? Primero, sobre los comentarios que hacía Rudy. Sí, obviamente, el problema de las drogas es un problema increíblemente complejo. O sea, de repente, si uno se pone a pensar, no sé, ¿qué puede haber más complicado que el tema de las drogas? Porque involucra tantas puntas, tantos diferentes aspectos, y bueno, uno de los tantos aspectos que involucra el tema de las drogas es el socioeconómico. Entonces, y como en un momento lo dijo Luis, o sea, no solo es el tema de eliminar las drogas, sino también es el tema de crear las condiciones para que las sociedades se desarrollen y para que no exista esa tentación de buscar el dinero a través de esos caminos. Y entonces también uno de los temas que nosotros cuando hablamos del debate global de las drogas y demás, lo que decimos es, bueno, sí, trabajemos sobre la parte médica, sobre la parte de la salud, de derechos humanos, pero también sobre las condiciones de vida de las personas, o sea, mejorar en general las condiciones de vida. Entonces no solo está la Oficina de Drogas y Delito en Viena de las Naciones Unidas, pero que no trabaje aisladamente, sino que trabaje junto con la Organización Mundial de Salud, pero también con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, digamos que trabajando de manera conjunta entre todas las distintas áreas que componen esta cuestión, poder alcanzar un resultado más satisfactorio, porque si se trabaja solamente en uno único o en solamente uno de los aspectos del problema, ya sabemos que no vamos a tener los resultados. Después creo que el otro tema era por qué la regulación, digamos. Sí, no digo que la regulación se ha visto que la regulación en esos tiempos de la producción de alcohol. Ah, sí. Bueno, y un poco en eso sí, digamos que la lógica que se ha aplicado en Uruguay un poco responde a eso. Sí. Digamos que sí, estamos de acuerdo, o sea, que de repente no prohibiendo esa actividad, sino que esa actividad tampoco liberalizarla, porque tampoco creemos que la liberalización de drogas, es decir, sin un control, porque como dijimos antes, no son una sustancia inocua que no generan daño, sí lo generan, pero entonces justamente es el rol del Estado en su calidad de garante, digamos, de la salud pública, que tiene la obligación de participar, de tomar ese rol en la sociedad. Entonces por eso creemos que justamente ni un extremo ni el otro. Digamos, nosotros creemos que la regulación apunta al medio, o sea, garantizando la salud de las personas y también la seguridad de las personas, en cuanto a lo que vos decías sobre el tema de la criminalidad. Después sobre si es posible aplicarlo en el resto del mundo, no sé. Nosotros creemos de que es aplicable en el Uruguay y bueno, y así estamos trabajando. Digamos que cada país tiene su propia realidad, su propia historia, su propia cultura y bueno, digamos que cada país tiene que aplicar lo que sea mejor para ese país, pero también es importante que en este sentido se respeten
los derechos humanos de las personas. Tampoco creemos de que cada país pueda hacer simplemente lo que quiera, o sea, hay también importantes tratados de derechos humanos que hay que respetar, y en eso sí creemos fuertemente. Después, sobre lo que hablaba de la paz y las drogas, sí, también va a la mano. Uno de los grandes temas de hoy en día es evitar la estigmatización de los consumidores, o sea, no porque sea consumidor esa persona, digamos, es mala o digamos, o caracterizarla de alguna manera que no es la correcta. Un tema importante que nosotros consideramos en el Uruguay es el tema de distinguir lo que es el consumidor del consumidor problemático. Para nosotros no es lo mismo. Creemos que el consumidor problemático sí necesita efectivamente un tratamiento. Y sobre la pregunta que hacía el señor sobre el resultado de la legalización o de la regulación del mercado de cannabis y el impacto social. Bueno, como todo cambio social se requiere un tiempo para analizarlo. No podemos, la ley fue aprobada en diciembre del 2013, estamos en enero del 2016, ha pasado 2 años y poco. Digamos que la parte más importante o el segmento más importante del mercado todavía aún no ha sido tocado, porque estamos hablando de que creemos que la mayor parte del consumo se daría a través de la venta en farmacias. Por tanto, el autocultivo y los clubes canábicos no representan, digamos, la gran mayoría del mercado de cannabis en el Uruguay. Entonces, creo que una vez que eso esté implantado y con el correr de unos años vamos a poder hacer un estudio sobre ciertos indicadores que se van a delimitar sobre cuál ha sido el impacto social, el impacto en el consumo, si ha aumentado o ha descendido, el impacto en la criminalidad, si se ha logrado eso que se proponía de reducir las organizaciones criminales, de quitarle el mercado, de ver si las personas que consumen cannabis igual buscan esa vía. Y bueno, creemos que necesariamente debemos tener unos años para estudiar realmente los efectos de la regulación. Lamentablemente no podemos decirlo o hacer un análisis tan rápido, porque requiere de un estudio de años y para poder dar una respuesta certera, a ver si esta política alternativa de lo que es las políticas mundiales de drogas ha funcionado o no. Entonces, lo que nosotros queremos y lo que muchas veces hacemos hincapié es en que las políticas de drogas tienen que tener evidencia científica. Nosotros creemos que la teoría es buena y esperamos que la práctica sí responda de esta manera. Entonces, una vez que podamos tener efectivamente la evidencia científica, bueno, ahí ya digamos que podemos hablar con otra propiedad. Muchas gracias. Gracias. Añado rápidamente a la pregunta sobre el aspecto socioeconómico. Otro punto muy importante es formular y diseñar políticas públicas de drogas con perspectiva de género y que también atiendan a los más vulnerables, a menores, a niños, que de alguna manera, o comunidades vulnerables, que de alguna manera en esta cadena larga, que no solamente es el consumo, ese no es el problema, es una cadena mucho más larga, que es desde cultivo, producción, tráfico, transporte, la compraventa de precursores que se usan, los precursores químicos que se usan para fabricar cierto tipo de sustancias. En toda esa cadena se involucran muchos individuos, y ahí también es importante ver, al responder a este problema, responder con perspectiva de género, responder también atendiendo a los más vulnerables,
para tener una respuesta integral que vaya a la raíz. En muchas partes de la región a veces se usan mujeres para transportar pequeñas cantidades de drogas, luego las mujeres son encarceladas, esa familia luego se queda sin una madre, sin alguien que está en casa, y ahí también rasga el tejido social. Entonces es muy importante, es algo que hemos estado enfatizando muchísimo. Cuidar el tejido social y las comunidades. El desarrollo alternativo es otro ángulo muy importante, encontrar cultivos alternativos que puedan generar ingresos justos, el comercio justo a quienes lo cultivan. Paso rápido para no consumir mucho tiempo a la otra pregunta, cambio de paradigmas, y eso es lo que estamos trabajando en el ámbito internacional al convocar esta UNGAS, al hacer un llamado a tener un debate amplio, crítico, sin precondiciones, sin tabús. ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué no es lo que está funcionando? ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? Hay que recordar que venimos de hace unos años, como lo comenté al inicio de una de las intervenciones. El problema era definido como un problema de oferta, y hasta ahí se quedaba. Gracias al trabajo que hizo México y América Latina, logramos en el 98 que el problema también incluyera el consumo, la demanda, como parte de una necesidad de políticas más balanceadas, más equilibradas. Entonces en eso estamos trabajando, haciendo políticas más sensibles al daño social que toda esta cadena produce. Cambio de paradigma también al interior. Bueno, estamos viendo interesantes dinámicas. La sociedad mexicana es muy vibrante, muy dinámica. Se ha abierto un debate muy interesante que apenas inició esta semana formalmente, con mesas, con participación de académicos, de expertos, de la sociedad civil, de la ciudadanía, solamente sobre el caso del cannabis. Y esto es a raíz de la sentencia histórica que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre. Totalmente de acuerdo en que nuestras políticas internacionales y nacionales deben de estar basadas sobre evidencia científica. Es fundamental. Y sobre la base de derechos humanos y salud pública. Y bueno, hasta ahí concluiría por ahora. Gracias. Muy bien, bueno, con alegría podemos constatar que en vez de pelear estamos realmente convergiendo a una posición única. Es lo que queremos al final. Fabián, ¿puedes un tema más o vamos a descansar un rato para decir? Otra pequeño descanso y en 10 minutos seguimos. Gracias. Con el segundo tema, y también hay una introducción, un reportaje sobre la situación en Uruguay, un poco datado desde octubre de 2014. Lentamente y con dificultad, así da sus primeros pasos la ley que regula la producción y distribución de marihuana bajo el control del Estado uruguayo. Una iniciativa del presidente José Mujica, inédita en el mundo, pero con un futuro que parece incierto. En el papel, la ley ofrece 3 formas de acceder a la marihuana, mediante la compra en farmacias, el autocultivo o la membresía en un club. Por el momento, los únicos que pueden inscribirse son los autocultivadores, a través de la oficina de correos. Pero hasta ahora, menos de 400 personas se han registrado. Un número muy bajo, considerando que en Uruguay había unos 150.000 consumidores regulares de cannabis. Expertos en el cultivo critican ciertos vacíos en la aplicación de la ley. El reglamento no es muy
No es muy lógico porque no establece el acceso a las semillas, pero sí permite el autocultivo. Entonces, las personas no pueden acceder a las semillas aún, pero sí pueden plantar. Entonces, el registro está hecho y vos lo que tenés que hacer es conseguir las semillas de la forma que puedas. A este panorama se le suma la incertidumbre de los vaivenes políticos en año electoral, que según este analista podrían comprometer a los usuarios registrados. Esta ley puede ser mejorada para bien por gente que opina más o menos lo mismo que las que la aprobaron, o puede ser derogada y denunciada y mucha gente perseguida si el gobierno que sigue es un gobierno que es contrario a la ley o contrario a los resultados de la ley. De manera que es un riesgo muy grande para mucha gente estar en el registro. Muchos factores que podrían condenar al fracaso, un experimento que puso a Uruguay y a su presidente exguerrillero en el mapa internacional. Bueno, la legalización. Lo vemos como un cambio de paradigma de lo que se ha tenido en los últimos 40 años. Muchos lo ven como la solución, pero el primer país donde han decidido instalar un marco legal para producir, distribuir, consumir cannabis, ya sabe que las cosas van mucho más lentas que originalmente pensadas. 2 años después de la legalización del cannabis en Uruguay, sigue habiendo un mercado negro. Muchos consumidores, como en este video también se expresan, dudan si deben colaborar con la obligación de registrarse como consumidor, porque no saben lo que algún día va a decidir un próximo gobierno, que puede ser que reinstala la prohibición, y entonces tendrá una lista muy fácil de personas que pueden empezar a molestar. O también no están conformes con las condiciones un poco totalitarias, yo diría un poco charchando, se llama, pero diciendo que el gobierno uruguayo decidió de solamente autorizar un número limitado de variedades, unas semillas marcadas genéticamente, ya Luis Ignacio la mencionó, ya, marcados genéticamente para asegurar que este cannabis pertenece al programa legal de cannabis, y que cuando se extendería fuera de los gobiernos, de los territorios uruguayos, el gobierno uruguayo tendría una prueba de que esta cannabis sí fuera cultivado legalmente en Uruguay, o si no tendrías esos marcadores que no. Estas son cosas que consumidores de cannabis no les gusta mucho escuchar, porque los consumidores de cannabis justamente quieren decir, es una planta, es una pieza, un pedazo de naturaleza. No metes tu tecnología y tus marcadores y tus limitaciones a la naturaleza. En eso estamos luchando, para liberar un pedazo de la naturaleza y obtener el derecho humano de conseguir y de consumir. Ahora, esta lucha de intereses entre un Estado que quiere asegurar su regulación y protegerlo y una población consumidora que quiere la libertad y un acceso normal, puede llegar a ser una conclusión que la legalización tal vez es un lindo concepto teórico, pero en la práctica es una pesadilla. ¿Es realmente posible ahora, hoy en día, de competir con el mercado negro? Es la pregunta. ¿Competir, dijo? Competir con el mercado negro, siendo un Estado. Perdone que le diga, pero ahí no hay competencia. El problema es que si se legalizara, y no digo las drogas muy dañosas, pero digo, entonces usted termina con la competición, termina con... Bueno,
competir, sabotear el mercado, poner una alternativa. La pregunta es posible hoy en día o ya hemos pasado esta fase? ¿Están ustedes? Bueno, gracias. Yo pusiste muchas preguntas. Voy a tratar de responderlas. Primero lo que se mencionaba ahí es que sobre un eventual, esto fue hecho en octubre del 2014, nosotros tuvimos elecciones ese mismo año y el nuevo gobierno no ha cambiado la normativa ni planea hacerlo, o sea que en ese sentido no va a haber un cambio en la política sobre el cannabis, sobre la ley. Después, en cuanto al mercado, que existe todavía un mercado negro, sí, evidentemente todavía existe. Como dije anteriormente, todavía la ley no se encuentra implementada en su totalidad. Entonces, por tanto, todavía no podemos saber cuál va a ser el efecto final de la ley. Obviamente que la idea es reducirlo a su mínima expresión en el mercado negro. Pero bueno, eso lamentablemente tenemos que esperar a que se ponga en práctica efectivamente la ley en su totalidad. También es interesante decir o aclarar de que cuando estamos hablando del mercado negro sobre una sustancia legal como es el tabaco, también existe el contrabando de cigarrillos, también existe el contrabando de alcohol. Entonces tampoco habría que mirarlo como un fenómeno de que no vaya eventualmente a suceder. Obviamente que la idea que la práctica indique que el mercado negro se reduzca a su mínima expresión. Después sobre una lista sobre la eventualidad que se modifique la ley y el gobierno cuente con esa información. Eso ya dije en su momento de que el Estado considera esa información de registro como información sensible y que no puede ser utilizada para otros fines. En Uruguay no es un Estado policial en donde pueda llegar a darse una situación como esa. Después, en cuanto a la genética del cannabis, todavía se está trabajando en un tipo de cannabis para la producción de estas farmacias, pero por lo que tengo entendido no sé sobre ese cannabis o esas semillas que van a ser vendidas por parte del Estado para el autocultivo y los clubes canábicos. Y después sobre el mercado negro, más allá de lo que es el posible eventual contrabando de cannabis, creo que la estrategia del Estado uruguayo al promulgar esta ley fue la de que el Estado controle el precio del cannabis. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente no es un modelo fijado para la creación de beneficios, digamos, económicos. O sea, que sea simplemente una forma de que la gente pueda acceder al cannabis, pero no para que una empresa tenga grandes beneficios económicos, porque si no, ¿eso qué implica? Obviamente que implicaría que la empresa esa quiera vender la mayor cantidad posible de cannabis para tener más beneficios económicos. Eso implicaría un mayor consumo, y justamente lo que trata de evitar es aumentar el consumo, sino todo lo contrario, intentar reducirlo. Entonces, bajo esa lógica, el Estado fija el precio del cannabis y lo hace a un precio que pueda competir con el cannabis eventual que quisiera existir de un posible mercado negro. Entonces, más allá de lo que va a ser la calidad del producto, que va a estar verificada por laboratorios autorizados por el Instituto de Regulación del Control de Cannabis, también va a competir en precio. Entonces, es parcialmente cierto lo que decía Rubén en cuanto a la competencia, para una competencia sí económica, pero también en calidad. Por eso,
si se pone un precio muy alto, entonces la gente quizás siga acudiendo al mercado negro del cannabis. Esa no es la idea. Si se pone un precio muy bajo, de alguna manera se fomenta el consumo, entonces tiene que ser un punto medio entre eso para alcanzar un equilibrio entre lo que es la accesibilidad y el consumo. Gracias. Muy brevemente, añadiría para México el problema mundial de las drogas tampoco se puede reducir a solo una sustancia. El cannabis es una de las drogas, de las sustancias controladas internacionalmente, y solo regulando una sustancia no se soluciona todo el problema. Entonces necesitamos también un enfoque mucho más amplio, integral, que he estado haciendo referencia de manera muy reiterada, tocando otros aspectos sociales, económicos, comunitarios. Añadiría que, bueno, en este caso, que es el que menciona sobre el cannabis, ¿cómo están las estadísticas, las encuestas en México del sentir? Ahora que también hay un debate y un proceso de reflexión nacional sobre él, más o menos aproximadamente el 90% está a favor del uso medicinal del cannabis. Sin embargo, para el uso recreativo, uso lúdico, las estadísticas ahí son diferentes. Aproximadamente el 60% de la población está en contra. Ahora, pues, hay mucho debate, hay mucha reflexión en las instancias locales y nacionales, y vamos a ver el desarrollo de este debate hacia dónde conduce. Mercados negros, pues, los habrá en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de las drogas, los hay en muchos ámbitos. Entonces ahí se tiene que trabajar con estrategias equilibradas, integrales, de procuración de justicia, de inteligencia, de investigación, estrategias también de corte social para prevenir el auge de los mercados negros, que no ayudan en cualquier industria, en cualquier ámbito, en cualquier, para cualquier producto, ¿no? Sabrán. Bueno, gracias. ¿Alguien quisiera? Jorge. Sí, yo quisiera preguntarle al compañero Ignacio. Bueno, mire, él ha hecho muchas veces referencia a las drogas. En todo caso, yo me pregunto si cuando él habla de las drogas, él también se refiere a las otras drogas como la cocaína, o solamente está hablando del cannabis. Ahora, en ese caso, quiero preguntar si las políticas de regulación del cannabis también se pueden aplicar, si es que es el caso, también a la cocaína, por ejemplo, porque el caso específico de México es un problema del narcotráfico, principalmente de cocaína. Entonces, me parecen un poquito dos temas que no siempre van juntos, ¿no? Bueno, esa era mi inquietud. Otra pregunta I'll just ask it in English, because then they don't need translation. También puede estar aceptado en Spanish. Yeah, but even that, I think everyone understands English, and then you don't need to translate for them, which is a lot easier for me to ask the question. She can take a rest. Yeah, when you take cannabis out of the illegal circuit, of course the black market is still going to exist because they already have their network and all their key pieces already in place. But once it's out of the illegal circuit and you can focus your law enforcement on what actually is causing your social status to deteriorate with the bigger drugs or the harder drugs, you should be able to, well, dent the black market at least, or make the consumers aware that what you're doing for cannabis users is a positive thing. Once they notice that you're actually, well, trying to prevent them from going into bad habits or smoking or getting bad product,
the involvement of basically your residents, your countrymen, will increase to the level that they won't search out the black market anymore, and then of course more and more effort and finances can be made available to fight real crime. That's basically what I was thinking. And well, on the other hand, you have quality control, and I like the balance that you're looking for, a mix between the right quality and not the wrong quantity, where you have overproduction that makes it available for export, and of course black trading. That's basically what Otra persona que se siente. Bueno, sobre la primera pregunta, cuando hablo de drogas, hablo de drogas en general. Cuando hablo de cannabis, hablo específicamente de cannabis. A veces uno de los grandes problemas cuando se habla de estos temas es que se generaliza sobre todas las drogas, y muchas veces es un error que cometemos. Digamos, se habla de drogas en general, en donde está cannabis, cocaína, heroína y demás, pero a su vez tienen muchas diferencias entre sí, y la dinámica de los mercados y el consumo a veces es totalmente distinta, y mismo obviamente los efectos que generan. Pero hoy en específico, cuando hablo de drogas en general, y cuando es cannabis específicamente. Sobre la segunda pregunta, si es también aplicable la cocaína, creo que deberíamos ir paso por paso. Eficaz, que centrado en la salud pública, y justo lo que estamos impulsando, y la UNGAS viene de iniciativa latinoamericana, en particular, como señalé, de México, Colombia y Guatemala, de impulsar justo ese debate y de cuestionar, y por eso estamos animando mucho a tener en Nueva York ahora en abril una amplia representación. Durante todo el proceso preparatorio hemos animado muchísimo a organizaciones de la sociedad civil a que alimenten el proceso con sus insumos para justo crear un régimen mucho más eficiente, más humano, que atienda todos los efectos y los daños sociales que provoca el problema. Y en ese sentido quiero volver a reiterar, México valora mucho el intercambio de ideas plurales y la búsqueda de soluciones innovadoras a este problema. Bueno, creo que primero para llegar a cualquier resultado, primero hay que debatir, primero hay que dialogar, hay que escuchar a las distintas partes involucradas. En este caso, bueno, los países latinoamericanos estamos constantemente hablando sobre este tema, y creo que es un buen primer punto, hablar sobre todo. Eso es lo que nosotros impulsamos, es lo que impulsa también México. Hablemos de todo, no pongamos tabúes, no digamos de esto no se puede hablar. Entonces creo que ese es un buen comienzo. Y como se manejan los países, se manejan a través de procesos. Si nosotros observamos la UNGAS, la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 98, tenía como, lo dije anteriormente, esquema fundamental: un mundo sin drogas. Esta sesión especial del 2016, yo tengo mis serias dudas de que se plantea algo similar. Sería algo impensable. Entonces ha habido un cambio, un gran cambio. Y este proceso es un proceso que ha iniciado, y algo sobre lo que yo dije anteriormente, sobre la interpretación de las convenciones, que antes estaba más enfocado hacia un enfoque prohibitivo, punitivo, represivo, también ha cambiado. Ya ese consenso no existe. Y hoy en día lo que existe es sí más un consenso sobre derechos humanos, salud pública, y es un proceso de que, si bien es lento, es un proceso que está en cambio, y esperamos de que sea irreversible y siga avanzando. Entonces, en este sentido, creo que lo que hay que valorar en este momento es eso, es ese momentum para el cambio.
que se ha logrado y que esperemos que se siga desarrollando. Puedo añadir una cosa solo sobre este punto de UNGAS. La UNGAS viene ahora en abril, pero no es el destino final. En 2019 viene una revisión al plan de acción, a la estrategia internacional de drogas que se hizo, se elaboró en 2009. Entonces, la manera en que nosotros lo vemos es la UNGAS de 2016 es un punto en transición importante para mover este debate y llegar también hacia 2019 a esa revisión, a la conclusión de esa estrategia y poder implementar estrategias más eficaces y mejores, ¿no? Muy bien. Corto. Sí, corto, perdón. Bueno, la verdad que hablar sobre este problema de drogas es muy amplio, es nunca acabar. Y una cosa que mencionaste, Yu, y dijiste sobre una posición latinoamericana. Entonces, cuando vemos nosotros el panorama latinoamericano, vemos que es un panorama realmente amplio, como se dijo también, es amplio, social, culturalmente, ¿no? Y en esta cadena, en este fenómeno grande del problema de las drogas, del narcotráfico y todo esto, hay un comienzo y hay un fin, hay una producción y hay un consumidor. Entonces, me pregunto, es que por ejemplo México contempla dentro de esta cadena, principalmente dentro de lo que es producción, contempla de repente las posiciones que tienen los países andinos, las culturas andinas, como el caso por ejemplo de Bolivia, o como el caso de repente de Perú, Ecuador, donde sus culturas, quechuas, aymaras, por milenios han consumido, por ejemplo, el producto de base, la coca. Pero la coca nunca ha producido, por ejemplo, criminalidad. La coca no ha producido violencia, ¿no? Entonces, más por el contrario, la coca, y actualmente en la cultura de los Andes, la coca se utiliza como un elemento social, como un elemento medicinal, como un elemento cultural. Y entonces vuelvo a preguntar, es que por ejemplo, México o Uruguay o los otros países, hubiese sido bien que aquí estén representantes de Bolivia o de los países andinos, pero bueno, no es el caso. Me preguntan, ¿si contemplan eso, por ejemplo? Desde luego que las políticas de drogas deben de partir de un respeto al uso ancestral, cultural, tradicional de las sustancias, que es el caso, por ejemplo, en las Andes, ¿no? Y ampliando un poquito más la respuesta sobre posición latinoamericana, en general, pues como pueden ver, Ignacio y yo tenemos visiones muy similares al exponer nuestros temas. En el mundo en general, en este debate global de las drogas, América Latina es vista como una región que tiene posiciones pues muy similares, realidades muy distintas, desafíos muy diferentes, y eso pues se debe a muchos factores, pero coincidimos en muchos puntos. Hablamos, como señaló Ignacio, nos reunimos en múltiples foros, reuniones en todo el mundo, y sí logramos comunicar algunas ideas básicas que son cruciales a nuestra posición. Enfoque en salud, alternativas al encarcelamiento, enfoque en derechos humanos, respeto a culturas. Todo eso forma parte de una visión latinoamericana del problema y del debate. Sí, básicamente lo mismo que dijo Luis, también lo observamos de la misma manera, el tema de las prácticas ancestrales y culturales, que en este caso mencionaba de la hoja de coca. Nosotros estamos de acuerdo con eso y respetamos fundamentalmente eso. Y bueno, o en línea lo que dijo
anteriormente Luis, o sea, de que en realidad Latinoamérica, desde el punto de vista internacional, es visto como una región de avanzada en cuanto a las políticas de drogas, o sea, comparado con otras regiones, África, Asia, nosotros estamos liderando un proceso de cambio. Y si prestamos atención, los países que convocaron inicialmente la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2016 no fueron nada más ni nada menos que Colombia, Guatemala y México. Entonces, evidentemente hay un interés en Latinoamérica para que las cosas cambien y se desarrollen de una manera distinta. La Corte de Justicia de la Nación en aprobar el cultivo y consumo de la hierba con fines lúdicos a 4 mexicanos, en un fallo histórico para el país que también genera un golpe de timón a la lucha contra las drogas. Con 4 votos a favor y 1 en contra, la primera sala de la Suprema Corte apoyó el proyecto de sentencia del ministro progresista Arturo Saldívar, al considerar que la actual Ley General de Salud es más extensa de lo necesario al prohibir el uso de la marihuana en cualquier situación, lo que genera una intensa afectación al derecho de libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación frente a su consumo. Así se zanjó una batalla legal de un lustro de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART, luego de que la autoridad sanitaria le negó un permiso para cultivar, distribuir y consumir marihuana con fines lúdicos o recreativos. Pero ante la decisión, varios ciudadanos mostraron su rechazo. Yo estoy en contra de la acción de la marihuana porque no siento que sea lo correcto para la sociedad mexicana, porque es como, si no podemos lidiar con los alcohol, menos con las drogas. Las y los invitamos a firmar la iniciativa a favor de la regulación de la cannabis. Es momento de terminar la guerra, una guerra provocada por los prejuicios hacia una planta. A las afueras del edificio del Supremo Mexicano, un centenar de personas se manifestaban en su mayoría a favor del uso de la marihuana. Porque soy convencido de que es una solución real y específica para combatir el narcotráfico y la condición de violencia que vive en nuestro país. Sabemos que no es la victoria, es solo una lucha que se tiene que ir ganando poco a poco, pero en este país en el que las instituciones han hecho tanto daño, necesitamos dar pasos hacia algo que la ciudadanía pueda reconocer. Y en lo que los expertos coinciden, en un cambio de rumbo en la cruenta lucha contra las drogas y el narcotráfico, que desde 2006 ha causado la muerte a más de 100.000 personas y la desaparición de 26.000. ¡Legalización por el bien de la nación! Bueno, la última parte comenzaría. Gracias. Ya, con ya esa pregunta provocadora. A diferencia de lo que pasó en Uruguay, donde el gobierno decidió legalizar, en México un grupito de personas, ciudadanos, buscó convencer a los jueces, en este caso Corte Suprema, de absolverles en lo que aquí en Europa hemos comenzado a llamar un club social de cannabis. Bueno, aquí en Bélgica también existe, en España existe, pero también en Bélgica se conoce mucho menos, pero existe también. Y nosotros lo vemos como casi una lucha de liberación, ¿no? De que, como dice la persona en el video, es comenzar a acabar con una guerra que ha pasado sobre un prejuicio hacia una planta, que sea la planta del cannabis, la planta de la hoja de coca, la planta de opio. Ahí todo ha comenzado, tiene mucho racismo, tiene mucho eurocentrismo occidental, el mundo occidental que se siente amenazado y empieza a criminalizar, a estigmatizar a otras culturas por sus plantas, por sus costumbres. Entonces, es la pregunta, si los gobiernos no resuelven en UNGAS esta nueva enfoque que, como dice Luis, un enfoque más humano, más eficiente, más justo, con más respeto a este fenómeno, simplemente serán los ciudadanos que van a forzar a sus autoridades de hacerlo. Ahora, no sé, tal vez he fumado demasiado, estoy soñando o es realidad, es posible en Latinoamérica. ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, América Latina y México pasan por importantes reflexiones en el ámbito de las drogas. Como señalé anteriormente, las drogas no se limitan solo a una sola sustancia. En este caso hemos hablado mucho del cannabis. Como ya vimos y ya lo comenté durante la noche, hemos entrado en un debate nacional muy importante donde queremos incluir todas las voces, que sea un debate plural, sea abierto nacionalmente, y que toque todos los aspectos: salud pública, derechos humanos, prevención, educación. Y para eso, bueno, pues estamos intercambiando ideas. La sociedad mexicana tiene visiones distintas, pero como toda sociedad plural, democrática, con un Estado de Derecho, estamos construyendo y respondiendo a los desafíos que tenemos, ¿no? La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia es reflejo de un debate que ya había iniciado antes. Ya más ampliamente en la región, bueno, también tenemos que ver exactamente cómo va a ir cambiando todo el panorama y toda la geografía. Habrá que también prestar mucha atención a lo que ocurre hacia finales de este año en California, en el estado de California, que también tiene un debate interno sobre el uso recreativo del cannabis. California es un estado enorme que también puede llegar a cambiar muchas tendencias. Ya no podemos dividir el mundo entre el mundo de consumidores y de productores. Tenemos que tener respuestas mucho más amplias. Entonces yo no puedo predecir cuál va a ser el resultado de este debate, pero sí referirme a él como una señal de una sociedad vibrante que intercambia, donde también el gobierno es parte de ese debate y está organizando y está convocando. No puedo anticipar cuál va a ser el resultado, pero sí es una señal de una sociedad en reflexión, de manera activa, constructiva. Yo creo que luego, más allá de temas estrictamente concernientes a México en ese video, creo que una de las cosas que más me sorprendió fue cuando una persona dio a entender como que el alcohol no era una droga. Dijo, sí, pues el cannabis es una droga y no pueden con el alcohol. Entonces, evidentemente hay preconceptos muy bien elaborados sobre a qué se le considera droga y a qué no se le considera droga. Y por ejemplo, esa persona decía, digamos, entender como que el alcohol no era una droga. Entonces también hay un problema de conceptos sobre los cuales se debe trabajar y que también hacen a los trabajos que hacen los estados en materia de salud pública. En el caso de Uruguay, lo que es la Junta Nacional de Drogas trabaja no solamente sobre lo que son las drogas ilegales, sino también sobre las drogas legales, o sea, lo que es el alcohol, el tabaco, y incluso hay muchas otras oficinas de drogas, o digamos que también en el mundo, que trabajan también sobre lo que es el juego y otro tipo de vicios, si se quiere. Otra cosa que me llamó la atención es que, bueno, lo dijo yo también en su momento, es que en el caso del Uruguay la aprobación de este cambio de sistema vino de parte del gobierno y no de, si bien existían obviamente movimientos a nivel de la sociedad civil para promover la legalización de la producción del cannabis, la normativa provino del gobierno, no se aprobó vía referéndum como en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo. Lo curioso es que en Uruguay, cuando se hizo una encuesta sobre si a la población sobre si estaba de acuerdo con la legalización de la producción, el 60% dijo que no. Sin embargo, aún así la ley fue aprobada, y una vez que la ley fue aprobada, la mayoría de la gente decía, bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla esta ley.
digamos, como que dándole una oportunidad. Pero una de las cosas curiosas también, en otra encuesta que se hizo, es cuando se le preguntaba a los padres dónde quería que su hijo, si iba a consumir cannabis, dónde quería que su hijo consuma, desde un punto de venta legal o uno ilegal. Y obviamente que el 75% decía de que preferían que sea de un punto de venta legal. Y bueno, más que nada eso, o sea, por un lado, hacer notar de que la existencia de preconceptos en la sociedad, y por otro también el tema de la forma en las cuales se activan las iniciativas de producción de cannabis y de regulación del mercado. ¿Sabes? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, entonces ya nos queda agradecer muchísimo a ambos representantes. Realmente han representado de una forma excelente a su país, a su sociedad, a sus autoridades. Creo que nos han dado unas buenas pautas para esperar, tener esperanza de que UNGAS en abril y seguramente en 3 años se va a hacer desde Latinoamérica un esfuerzo fuerte, contundente, para dejar pensar al mundo, hacer revisar las leyes internacionales sobre drogas que cada país interpreta de su forma, pero mientras que haya esa uniformidad en las leyes internacionales, muchos países están afectados por la necesidad, la obligación de prohibir, y eso creo que desde sus conclusiones se puede concluir de sus historias, de sus relatos, que esto ha traído más miseria que otra cosa, y que desde Latinoamérica viene el viento fresco. Está muy bienvenido. Creo que es una esperanza para nosotros aquí en Europa, que también estamos queriendo una verdadera política de drogas eficiente, humano, justa, con respeto a derechos humanos, a las culturas y sobre todo a las plantas. Yo solamente quiero agradecerles muchísimo a ustedes también, a Fabián sobre todo. Realmente yo creo que muy agradable de estar conversando así en idiomas y ustedes lo entienden, así debería estar cada día también. Creo que solucionaría muchas cosas. Y quédense, tomen algo, quédense a conversar. Ustedes, aunque vengan, aunque haya otras cosas, siempre aquí está su casa para disfrutar de unos momentos juntos, y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Perdón, una cosa. ¿Tú puedes traer? Sí. Habíamos tenido una pequeña sorpresa para ustedes. Son unas drogas legales que podemos dar. Legales, ¿verdad? Legales, ¿verdad? Sí. Solo en Amberes. Sí. Muchas gracias. Esto sería para los colegas también, o para sus familias, como quieren. Y esto para disfrutar de una buena tarde de verano, de invierno igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias.